¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eduardo Leiderman y la verdad que me da mucho honor presentar a la doctora Romina Mizrahi. La doctora Romina Mizrahi obtuvo su título de médico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 1998 y su doctorado en 2007 en la Universidad de Toronto. En el medio hizo una residencia completa de psiquiatría en el Hospital Moyano. La doctora Mizrahi busca comprender los cambios moleculares tempranos en el cerebro de jóvenes con psicosis y adicciones, con la esperanza de identificar nuevos objetivos para la prevención, intervención y tratamiento. Ha recibido numerosos fondos de los institutos canadienses de investigación en salud, el Instituto Nacional de Salud Mental y numerosas fundaciones, incluida la Fundación Brain and Behavioral Research, desde que se convirtió en investigadora independiente en el año 2007. Las esperanzas de la doctora Mizrahi de avanzar en nuestra comprensión de cómo el cerebro funciona en vivo, en particular para comprender la contribución del estrés y el consumo de drogas en la juventud. La doctora utiliza técnicas de imágenes moleculares como la tomografía por emisión de positrones para estudiar la fisiopatología de la esquizofrenia, las personas con alto riesgo clínico de tener psicosis y adicción, en particular el consumo de cannabis. Las principales contribuciones de la doctora involucran los primeros estudios en humanos in vivo que evalúan la respuesta de la dopamina al estrés en los pacientes de alto riesgo, el primer episodio de psicosis y los consumidores de cannabis. La doctora Mizrahi realizó los primeros estudios PET en vivo en humanos y pacientes con una serie de trazadores para obtener imágenes de la recepción en dopamina, neuroinflamación, endocannabinoides, monoaminoxidasa B y nociceptina, en psicosis y consumo de cannabis. Las publicaciones de la doctora Mizrahi, que son más de 125, se publican en revistas de primer nivel, como JAMA Psychiatry, Brain Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, Neuropsychopharmacology, etc. La doctora Mizrahi apoya colaboraciones interdisciplinarias, nacionales e internacionales para avanzar conjuntamente en la ciencia. El compromiso de la doctora Mizrahi para promover la salud mental está representado por una participación significativa en los medios de comunicación, ya sea periódicos, entrevistas por radio, televisión, etc., incluido haber sido testigo en el Comité Permanente de la Cámara de los Comunes de Canadá sobre la salud relacionada con el consumo de marihuana en los jóvenes, una prioridad de investigación en todo el mundo dada la reciente legalización del cannabis en el mundo. Bueno, nuevamente entonces le damos muchas gracias a la doctora Mizrahi por estar acá presente y bueno, le agradecemos muchísimo entonces estar. Adelante. Para la Argentina siempre. Al fin y al cabo, el entrenamiento lo recibí más que todo en Argentina, así que estoy muy agradecida siempre a la Universidad de Buenos Aires, así como también a los hospitales bueno, sí, donde aprendí a ser psiquiatra también. Voy a contar algunos de los estudios que hicimos en el contexto de estudiar neuroinflamación en los últimos 10 años más o menos. Las transparencias están en inglés. Yo voy a hacer todo lo posible, por supuesto, para traducirlos. No me molesta que me interrumpan y me hagan preguntas. En general tiendo a hablar muy rápido, así que, por supuesto, en español voy a ir más lento. No duden en preguntarme si es que prefieren hacer eso. Si no, pueden ir poniendo las preguntas en los comentarios y imagino que al final quizás Eduardo o alguien, o si no, yo lo voy a mirar a ver cuáles son las preguntas. Entonces, bueno, no tengo mayores conflictos de intereses con la industria, excepto que en el 2020-2021 participé de un comité científico para proveer advisory o para ayudar, digamos, al desarrollo de nuevos medicamentos para Boehringer Ingelheim, pero si no, todo lo que voy a presentar fue soportado, funded por el Instituto de Ciencias Salud Mental en Estados Unidos, más que todo. Y también otras fundaciones en Canadá y en Estados Unidos.
Entonces, solamente para introducir el concepto del alto riesgo, lo que nosotros llamamos acá en Norteamérica CHR o Clinical High Risk o alto riesgo de psicosis, se entiende hoy en día que hay más o menos tres grupos que están caracterizados por tener un riesgo de psicosis. Aproximadamente un 20 o 36% tienen esquizofrenia 2 a 3 años después del diagnóstico de alto riesgo. Estos números han ido bajando con el tiempo. Actualmente, en un estudio que todavía no está publicado, pero que va a venir muy pronto, están bajando los números todavía más al aproximadamente 10%, con aproximadamente un 50% de enfermedades concomitantes al mismo tiempo, como depresión y ansiedad. Entonces, la razón por la que presento esto actualmente es porque todos los estudios que voy a presentar en la charla de hoy incluyen 3 grupos. Uno es los grupos de Healthy Volunteers o sujetos normales. El segundo es los grupos de riesgo, este grupo de riesgo, o Clinical High Risk, o CHR o CHR. Y el tercero es primer episodio. Entonces, todos los estudios que yo les voy a contar hoy incluyen estos 3 grupos, y en el cuarto grupo es los que utilizan cannabis en el contexto de ser sujetos normales, sin ningún otro diagnóstico comórbido, en el contexto de estar en riesgo de psicosis y en el contexto de tener un primer episodio de psicosis. En el contexto de este tipo de estudios que hicimos en los últimos 10 años, el objetivo fue estudiar la glía. En vez de estudiar conexión de neurotransmisores, en este caso, a la izquierda tenemos la microglía y a la derecha la astroglía. No sé si lo tienen en el mismo orden cuando ustedes lo ven. Pero los primeros estudios que hicimos fueron macroglía, y lo que voy a presentar ahora está por ser publicado, espero pronto. Voy a hablar de esto muy rápidamente, pero todo lo que es de microglía son todos estudios publicados, y van a ver las referencias. Así que en cualquier momento los pueden leer y siempre me pueden escribir con preguntas. Estudiar la microglía y la astroglía es importante. Están involucrados en diversas funciones dentro del funcionamiento del cerebro. La microglía en particular está involucrada en la respuesta inmune, monitorea el cerebro en forma permanente por daños e invasión de patógenos. Se encarga de fagocitar los restos de los patógenos. Está asociado con una función inmunitaria, incluyendo la liberación de citoquinas. También tiene un rol primordial en el pruning, o en la, no sé cómo se dice en castellano, en la plasticidad sináptica en la adolescencia y en la juventud. Y también tiene un rol bastante importante en la neuroprotección, importante en el caso de en la programación de la muerte celular a nivel cerebral. La astroglía, por otro lado, está involucrada en muchísimas funciones de homeostasis. Regula el calcio, el potasio, el pH en el cerebro. Está involucrada en la citoarquitectura y en el control de la barrera hematoencefálica. También tiene una función bastante importante de soporte metabólico para las neuronas, y regula el clearance o el clearance de los neurotransmisores por medio de varios mecanismos involucrados en diferentes sistemas de neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato y la dopamina. Y también está involucrada en la función sináptica. Utilizando PET o tomografía por emisión de positrones, utilizamos 2 biomarcadores para estudiar ya sea la microglía o la astroglía. Los estudios que voy a presentar para la microglía utilizan el TSPO, el TSPO, el Translocator Protein 18 kilodalton. Es un biomarcador que es importante y que está validado de alguna forma, con bastantes disfunciones en muchos casos, a la cuantificación de macroglía. La enzima monoaminoxidasa B ha sido utilizada en muchas ocasiones para cuantificar la astroglía. Entonces, todos los estudios que voy a presentar al principio tienen que ver con el biomarcador
TSPO, lo voy a hacer en inglés porque va a ser más fácil, que es un proxy para la microglia, y los estudios el último estudio que voy a presentar al final, que no está publicado, es el proxy, es MOB o MOB, para la astroglia. Entonces, un poquito para contarles lo que hicimos desde el 2012 o 13. Nosotros desarrollamos este radiomarcador, en particular uno que se llama FEPA. Este lo desarrolló un radioquímico, y nosotros hicimos los primeros estudios en humanos. Hay muchos otros marcadores para cuantificar el TSPO. Nosotros utilizamos el que desarrollamos nosotros, que es el FEPA. Entonces, en todos los estudios que yo les voy a mostrar para estudiar la microglia, en donde el biomarcador es FEPA, cuantificamos TSPO, como les expliqué. En todos los axis, en los ejes de las X, van a ver la cantidad de microglia o la cantidad de TSPO, o la cantidad de TSPO, que es un proxy para la microglia, con el biomarcador, el radiotrazador FEPA. Entonces, como les conté un poquito, la macroglia es muy importante. Se puede cuantificar el TSPO, se puede utilizar el TSPO para cuantificar la macroglia, y está asociada a muchas funciones que tienen que ver con la función de la microglia, como les conté anteriormente. Las funciones de la microglia están descritas en la parte de abajo de la figura esta, pero les quería mostrar en particular cómo el TSPO está en la membrana de la mitocondria. Sí. Está en la membrana de la mitocondria. Antes se llamaba PBR, ahora nosotros vamos a usar el marcador FEPA. Y cuando la microglia cambia de forma, se transforma en un ameboide, en este proceso de activación de la microglia aumenta la expresión de este TSPO. Entonces, cuando aumenta la expresión de este TSPO, nosotros lo que vemos con el PET es un aumento en la cantidad de FEPA, que es nuestro radiotrazador. Y es así como vamos a cuantificar la microglia en los estudios que les voy a mostrar a continuación. Entonces, FEPA, como les conté, es un marcador para la microglia. Hay otros radioligandos que se desarrollaron, el nuestro es uno de ellos, que es este FEPA. Nosotros hicimos muchos estudios en donde estudiamos la validación de este particular radioligando. Lo que tiene de bueno este radioligando, comparado con otros, es que es un marcador F18, entonces tiene una vida media de 2 horas, comparando con los otros que están acá, que utilizan carbono 11, que tiene una vida media de solo 20 minutos. Esto hace que FEPA pueda ser utilizado en el contexto, en el contexto clínico, porque se puede utilizar en lugares donde no hay ciclotrones. Entonces lo transforma al FEPA en un radioligando bastante importante. Lo validamos, como pueden ver acá, de nuevo, todos los ejes de las X van a ver la medida, el outcome measure, o la medida que nosotros cuantificamos, que es el BT. Este BT, de nuevo, es el outcome validado para FEPA, para cuantificar TSPO, para cuantificar la microglia. Entonces, uno de los primeros estudios que hicimos fue para ver un cambio en un polimorfismo en la sangre, y por supuesto también en el cerebro, en todo el cuerpo. Altera la cuantificación de este radioligando. Entonces, en todos los estudios que les voy a mostrar, para absolutamente todos los radioligandos de segunda generación, que son los que les conté anteriormente, todos estos que están acá, este es de primera generación, el PK, todos estos son de segunda generación, todos estos radioligandos, nosotros descubrimos en este estudio acá que hay que cuantificar, hay que corregir todos los estudios por este genotipo. Entonces, todo lo que van a ver, y esto es porque, de acuerdo a este genotipo, hay diferente expresión de este TSPO en microglia. Entonces, todos los estudios que van a ver después de este descubrimiento, que lo hicimos en el 2012, todos los estudios con los segundos radioligandos, con la segunda generación de radioligandos, tienen que corregir por este genotipo. Eso es solo una cuestión metodológica, pero quería contárselos porque todos los estudios que voy a presentar, absolutamente todos, están corregidos por este genotipo. Uno de los primeros estudios que hicimos fue para ver si hay algún cambio en relación a la edad. La razón por la que hicimos esto es porque, por supuesto, el TSPO y la microglia están asociadas a la enfermedad de Alzheimer, y es un estudio que le voy a mostrar en un segundo, en un momentito.
Y entonces lo que queríamos saber es si es que era un cambio asociado con la edad o una característica del Alzheimer. Entonces hicimos el estudio para ver a través de la edad. Acá tienen edades desde los 20 hasta los 85 años. Hicimos muchos scans. Estos scans son extremadamente complicados, duran más de 2 horas, duran 2 horas. Hay que poner líneas arteriales en los pacientes, los anestesistas lo hacen. Hay que hacer procesos muy complejos, pero mucha gente le interesó colaborar en ese momento con este estudio y mostramos en nuestro caso que no hubo ningún cambio en diferentes regiones del cerebro: el hipocampo, la corteza frontal, la corteza temporal, la corteza dorsolateral, que no hay realmente relación con la edad, al menos no en nuestro estudio en el que estoy presentando acá. Como les conté, esto está corregido por los diferentes genotipos, el HAB o los que son de mucha afinidad o los MAPS. Hay otros estudios que se hicieron después, más grandes, y en ese caso se mostró una relación con la edad. Después hicimos un estudio en Alzheimer y mostramos que hay un aumento bastante importante de la microglía de más del 40% con el FEPA, midiendo el TSPO. Estos son efectos grandes. Y esto fue corregido, bueno, sí, corregido por la atrofia cerebral, que es un procedimiento necesario para cuantificar diferentes marcadores en la edad, ya que los resultados pueden ser secundarios, por ejemplo, a una reducción del volumen cerebral. Entonces esto hay que corregirlo por una reducción de volumen. A pesar de la corrección, igualmente hay un aumento de la microglía en Alzheimer, y esto fue replicado en muchos estudios en el mundo durante y después. Entonces, la razón por la que hicimos esto es porque, como el Alzheimer está reconocido como un proceso con un componente neuroinflamatorio conocido, para poder validar el estudio del TSPO en esquizofrenia y en alto riesgo, queríamos primero estudiar una patología que era reconocida por alteraciones neuroinflamatorias. Bueno, y esto fue la validación. Entonces, como les conté, hicimos el desarrollo del nuevo radiotrazador, estudiamos la seguridad y la cuantificación, los análisis genéticos, estudiamos el cambio con la edad y estudiamos Alzheimer. Entonces estábamos listos para estudiar TSPO, FEPA o microglía en el espectro del principio de la psicosis. ¿Por qué hacer este tipo de estudios? Bueno, la razón por la cual nosotros decidimos hacer este tipo de estudios, y mucha gente, muchos otros grupos alrededor del mundo decidieron hacer esto incluye colaboradores en Hopkins, en Yale. Todos son estudios que se hicieron en forma paralela, no conjuntos. Si bien les voy a mostrar que al final de como 10 años juntamos todos los datos mostrando, replicando los estudios individuales de los diferentes centros. Estos estudios los hice en Toronto. ¿Y por qué estudiar microglía? Bueno, hay muchas razones, pero acá los voy a resumir. Todos los estudios de genome-wide o de estudios genéticos para ver marcadores genéticos siempre han mostrado una particularidad, que es un aumento en el complejo de histocompatibilidad. Esto sugirió en muchos casos que tenía que ver con una alteración neuroinmune en esquizofrenia. Posteriormente, Stephen McCarroll en Harvard publicó un artículo bastante importante, un estudio seminal en Science, en la revista Ciencia, y mostró que esta alteración en el complejo de histocompatibilidad estaba asociada a un aumento en la expresión del complemento 4A en esquizofrenia. Entonces, lo que se sugirió en ese momento, que después estudiamos, y yo les voy a mostrar unos estudios sobre esto, es que hay un aumento, este aumento genético del complemento 4A está relacionado a un aumento de la microglía. Este aumento de la microglía está asociado a un aumento del pruning, y este aumento del pruning o de alteración en la plasticidad en la adolescencia está asociado a la esquizofrenia. Entonces, esta es una razón para estudiar microglía en esquizofrenia. Por otro lado, hay muchos estudios periféricos mirando citoquinas, prostaglandinas, proteínas reactivas C, que también mostraron aumentos a nivel periférico, marcando de nuevo una relación con el sistema inmune.
Hay algunos estudios que mostraron que agentes antiinflamatorios pueden inclusive ayudar en la esquizofrenia. No están muy replicados y tampoco es claro que esto sea cierto, pero hay estudios que lo muestran. La neuroinflamación a través de la formación de la microglía puede, de hecho, fagocitar neuronas y estar asociado a y de alguna forma explicar la disminución de corteza cerebral, si se quiere, o de volumen de corteza gris en esquizofrenia, que se mostró durante muchísimos años en esquizofrenia con estudios de resonancia. Y después hay muchos estudios epidemiológicos que mostraron una asociación entre inflamación prenatal y aumento de la esquizofrenia a nivel epidemiológico, y también estudios preclínicos que mostraron que modelos inflamatorios en roedores están asociados a alteraciones neuroinmunes, que están asociadas a alteraciones neurológicas y que están de neuropatología, que están asociadas a cambios comportamentales relacionados con la esquizofrenia también. Estos son todos los estudios, creo que no me falta ni uno, quizás ahora sí, que estudiaron microglía o TSPO en PET en esquizofrenia y en alto riesgo. Los primeros estudios usaban los radioligandos de primera generación y mostraron un aumento en TSPO o en microglía. Después hubo un estudio con este radioligando que se desarrolló en Japón, en donde no mostraron ninguna diferencia. Este es un radioligando de segunda generación. Después está nuestro estudio en pacientes crónicos con esquizofrenia, en donde no vimos ninguna diferencia, se los voy a mostrar en un momento. El estudio de Bloomfield en Londres y el estudio de Coughlin en Hopkins. El grupo de Londres mostró un aumento en la microglía, pero cuando analizaron los datos usando el gold standard o la misma forma que lo medimos en estos casos, no mostraron ninguna diferencia tampoco. Estudios en Yale mostraron algunos cambios y también les voy a presentar después este estudio que hicimos en primer episodio en pacientes sin medicación. Y después, claro, está el estudio, este grupo en Suecia, que mostró un aumento, pero este aumento está relacionado a un subsample especial de primer episodio. Ahora les voy a contar entonces los estudios que marqué en violeta acá, Kenk, Hafisi y Hafisi, en 2015, 16 y 17. Entonces lo que queríamos simplemente medir era si había o no aumento en la microglía. Utilizamos TSPO para medirlo y FEPA, y queríamos mirar la asociación con alteraciones patológicas de materia gris, síntomas clínicos y también cambios neuropsicológicos. Y la hipótesis que teníamos es que iba a haber un aumento en todos los casos, en neuroinflamación o en microglía o en TSPO, todos cuantificados con FEPA. Este es el grupo de los crónicos, los pacientes crónicos, el primer estudio que publicamos. Como ven, son pacientes un poco más grandes, en los 40, 42 años. Estas son las cuantificaciones de PET, que son estándar. Acá ven las características del grupo, de este grupo crónico, con la edad de comienzo de síntomas con 29 años, alrededor de 7 episodios en total de hospitalización, el tiempo que estuvieron sin tratamiento, el tiempo de la enfermedad y los scores o los puntajes en las diferentes escalas de síntomas, que es bastante alto para hacer un estudio de PET de esta complejidad. Perdón, y acá son los tratamientos, más que todos estaban tratados con antipsicóticos atípicos, si bien había algunos pocos con antipsicóticos típicos. Como les conté, no observamos ninguna diferencia. Este paper lo publicamos en Schizophrenia Bulletin y no vimos ninguna relación con alteraciones clínicas de ningún tipo, ni síntomas positivos ni negativos, ni cognitivos, ni cambios estructurales. Después entonces hicimos un estudio en pacientes no tratados todavía con un primer episodio de psicosis. En este caso, como ven, no agregué acá los datos sobre gente
en los primeros 3 años de la enfermedad, y estos, como les conté anteriormente, solamente 2 de los 19 estaban actualmente, en el momento del estudio, tomando antipsicóticos, la mayoría no. Y había 5 usadores de tabaco. De nuevo, no hubo diferencias, corregimos por cambios volumétricos y tampoco observamos diferencias. Esto fue publicado en el American Journal of Psychiatry. Después, entonces, hicimos el tercer estudio mirando al grupo de alto riesgo, en este caso incluye 24 personas. Estos son chicos jóvenes, como ven, de 21 años, que todavía no desarrollaron la enfermedad, y como les conté, entre un 10 a un 30% van a desarrollar la enfermedad. Esto en realidad no es muy diferente al concepto de MCI o Mild Cognitive Impairment o cambios cognitivos suaves, no sé cómo se dice en castellano, para la demencia, que el porcentaje más o menos es similar, alrededor del 20-30% van a desarrollar un tipo de demencia. Entonces este grupo de alto riesgo es un grupo similar al de MCI para enfermedades neurodegenerativas. De nuevo, la mayoría no está usando antipsicóticos, y cuando usan son 3 de 24, y cuando usan antipsicóticos usan muy bajas dosis subterapéuticas, se utilizan, o no se usan antipsicóticos. Algunos eran cannabis uses, algunos fumaban tabaco, y había un grupo de 6 pacientes que también estaban tomando medicación concomitante. De nuevo, no vimos ninguna diferencia. Este cambio, esta falta de diferencia significativa, a pesar de esta falta de cambio, lo que sí observamos en todos los casos, este es el estudio de Jafisi de 2016 en primer episodio, este es el estudio en alto riesgo de Jafisi en el 2017. Como ven, siempre hay un cambio numérico, una reducción. Este cambio no es significativo en nuestro caso. Pero lo que hizo Plaven Sigray en Suecia es juntar todos los estudios que yo les conté anteriormente, el de Kenck nuestro, el de Brunfield de Londres, el de Coughlin de Hopkins, el Jafisi nuestro y el Colts de ellos mismos de Suecia. Cuando pusieron todos los estudios juntos, mostraron de hecho una reducción en la microglía en pacientes con esquizofrenia comparado con controls. No sé si puedo mover esto para mostrarles. Y esto es, por supuesto, las correcciones por genéticas que les conté anteriormente. Pero bueno, este estudio finalmente mostró con absolutamente todos los estudios replicados una reducción que es muy chiquita, y por eso no se ve en los estudios individuales, excepto en el de Corse, que sí se vio. A ver. Esto es solo para contarles por si se están estimulados para estudiar un poco este tema y escribirme si tienen alguna duda. Yo no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora. Siempre estamos buscando gente interesante. Hemos tenido geniales estudiantes de Argentina que han venido a Canadá. Entonces siempre quiero abrir la puerta para, si a alguien le interesa hacer PET, venir acá a trabajar conmigo y con el equipo. ¿Por qué estaba diciendo esto? Sí, para que se estimulen, quería contarles que al mismo tiempo que hicimos esos estudios, hicimos muchos estudios también para estudiar la relación entre la microglía, el sistema GABAérgico, el sistema glutamatérgico. Estudiamos el glutatión como un marcador de redox o de alteración celular. Estudiamos la función mitocondrial a nivel periférico, y estudiamos la dopamina en la corteza, así como también estudios sofisticados para cuantificación del hipocampo. Estos son los resultados, no tengo tiempo de contárselos, está todo publicado, pero para que vean que en general tratamos de hacer estudios multimodales combinando el PET con la resonancia, con estudios de biofluidos a nivel periférico. Estudiamos con la resonancia por espectroscopía, también el GABA, el glutamato. Así que todos estos estudios simplemente mostraron algunas relaciones con algunos de estos marcadores de neuroimágenes. Cannabis. Entonces, como ustedes quizás saben, el cannabis es un factor de riesgo en psicosis. No se sabe por qué mecanismo molecular, un porcentaje muy chico de aquellos que fuman cannabis van a desarrollar psicosis. No son todos, por supuesto, la mayoría no desarrolla un episodio psicótico ni desarrolla esquizofrenia, pero hay un grupo muy chiquito
que fumando cannabis en algún momento, no es necesariamente al principio con la primera exposición, ni tampoco tampoco está claro si está relacionado a ciertos cambios genéticos de la persona, pero ciertas personas, sobre todo cuando utilizan el cannabis, sobre todo con altos contenidos de tetrahidrocannabinol o de THC, desarrollan esquizofrenia o tienen mayor riesgo de esquizofrenia. Hay muchos estudios que lo han mostrado, quizás sugiriendo una relación causal en personas en riesgo. Entonces estudiamos el cannabis, la respuesta inmune. Como les conté, el cannabis está asociado a cambios en el cerebro y esto es un problema porque en principio la legalización en el mundo eh, para algunas personas dio el mensaje poco claro de que no es una droga de riesgo. Es una droga de riesgo, el problema es que es para un grupo muy chiquitito, para la mayoría no es un problema de riesgo y esto está asociado al momento del consumo. Estudios han mostrado que en gente que consume abajo de los 16 años o cuando son jóvenes, hay un aumento en el riesgo en el desarrollo. Esquizofrenia no se sabe tampoco por qué. Y uno de los objetivos de este estudio que les voy a contar es mirar cambios moleculares que podrían explicar la transición del uso de cannabis, aumentar el riesgo de esquizofrenia. Entonces, los cannabinoids, incluyendo el cannabis, está asociado a la modulación del sistema inflamatorio y es por eso que es relevante estudiar microglia y TSPO. Muchos estudios preclínicos mostraron relación con la microglia, con el sistema de oxidación celular, con cambios de secreción de citoquinas y con cambios antiinflamatorios. Inclusive hay algunos estudios que han mostrado relación entre el cannabidiol, que es un componente del cannabis, y la reducción de riesgo. Es por esto que es un poco complejo estudiar el cannabis y el riesgo de esquizofrenia, ya que el THC o el tetrahidrocannabinol estaría asociado a un aumento de riesgo, mientras que el cannabidiol podría estar reduciendo el riesgo. Queríamos simplemente testear si los cannabis users tenían o no un aumento en neuroinflamación en microglia, basado en el hecho de que a nivel mundial en general el cannabis se utiliza para las enfermedades inflamatorias. Nosotros imaginamos que el TSPO o la microglia iba a estar más baja en gente que utiliza cannabis, más alta. Esto también relacionado con el hecho de que en esquizofrenia está más bajo, es por esto que pensamos que iba a estar bajo el TSPO o la microglia, cuantificado con el FEPA. Este es el grupo de sujetos normales, los que utilizan cannabis, 24. De estos, no está claro acá, pero hay un subgrupo que de hecho tiene diagnóstico de cannabis use disorder o de trastorno por uso de cannabis, diagnosticado con el DSM-4. Revised, y estas son las características del uso de cannabis. Empezaron a usar cannabis a los 16 años, más o menos, esto es lo que utilizaban por mes. Acá está. Aproximadamente 15 de estos 24 tenían diagnóstico de DSM-4, de un trastorno por uso de cannabis. Sin embargo, todos los 24 utilizaban cannabis en una forma bastante fuerte, al menos 3 o 4 veces por semana, en forma regular por al menos un año. Lo que vimos acá es una elevación de la microglia más que una reducción, que era lo que nosotros habíamos hipotetizado en los cannabis users. Inclusive este aumento es más profundo todavía en los que tienen un trastorno por uso de cannabis. Esto estuvo relacionado a cambios en la ansiedad y en el estrés y estaba relacionado con un marcador periférico del CRP. Esto es importante porque ahora hay muchos estudios a nivel mundial que están estudiando los cambios de cannabis, cambios neuroinflamatorios asociados al cannabis. Este fue el primer estudio publicado en JAMA Psychiatry, en JAMA Psychiatry, donde mostramos una relación entre cannabis y alteración neuroinmunológica. Les conté un poquito que el complemento está relacionado a la esquizofrenia en estos estudios que se publicaron en Science. Entonces, lo que nosotros queríamos estudiar es si es que había una relación entre el complemento a nivel genético y el TSPO y la morfología del hipocampo. Como les conté, la microglia tiene un rol muy importante para regular la plasticidad neuronal.
Y entonces nosotros pensamos que en los pacientes con alta expresión de complemento iban a tener alta microglía y por lo tanto asociado a mayor em, disminución de la plasticidad o mayor pruning o mayor, ¿cómo sería la palabra para pruning? Mayor... em, no sé la palabra, como que tendría que pensarlo por un momento más, pero bueno, una alteración que está muy validada en esquizofrenia. De hecho, ahora hay estudios, incluyendo los estudios de la doctora Blasco, que vino de Argentina y que está trabajando conmigo ahora, mostrando alteraciones a nivel sináptico, con alteraciones en la conexión sináptica, quizás relacionado al aumento del pruning y al aumento de la microglia. En fin, hicimos este estudio. Lo que nosotros pensamos es que aquellos que tenían mayor complemento C4A iban a tener mayor TSPO y que esto iba a estar relacionado con las alteraciones en el hipocampo, que están bien validadas en esquizofrenia. Y después queríamos ver si había alteraciones a nivel cognitivo y clínico. Juntamos todos los estudios que teníamos en este momento, 46 sujetos normales, 43 con psicosis y 40 con alto riesgo y 40 con primer episodio. Estas son las características de los grupos, amalgamamos todos los estudios actualmente. Y lo que mostramos es que a través de todo el cerebro, el complemento 4A está asociado a mayor microglía, validando esta hipótesis que fue demostrada hasta ese momento solamente a nivel preclínico, en humanos, que una alteración en el complemento está asociada a un aumento de la microglía. Y en los estudios ahora de la doctora Blasco muestran, de hecho, que hay una reducción en la función sináptica. Esto está observado en todas las zonas del cerebro, la corteza dorsolateral, la corteza medial prefrontal, la órbita frontal, el cerebelo, el cíngulo y el hipocampo. También vimos un efecto de sexo y un efecto del uso de cannabis, de forma que los hombres, los varones y aquellos que usan cannabis tenían inclusive mayor neuroinflamación o mayor microglía y no observamos ninguna diferencia de grupo. O sea que no hay diferencia de grupos, sujetos normales, alto riesgo de esquizofrenia, pero sí hay una relación en general entre el complemento y la microglía. Ahora hay estudios que están intentando hacerse para ver en grupos específicos con aumento de C4A, pero esos estudios son muy caros y muy difíciles de hacer porque hay que identificar en la población a aquellos con altos complementos. Entonces, para sumarizar o para resumir, mostramos que hay una relación entre el complemento y la microglía y mostramos que esto está relacionado, al final no lo mostré acá, a alteraciones estructurales en particulares áreas del hipocampo, en la cabeza del hipocampo, algo que estuvo mostrado anteriormente solamente para la resonancia, pero que no estuvo mostrado en la relación con la microglía. Así que no sé cuánto tiempo pasó, pero voy a rápidamente contar los estudios de monoxidase B o MOB como marcador de astroglía. Este es un estudio no publicado, pero lo voy a contar rápidamente. El MOB o el MAO-B también se expresa en la mitocondria y está involucrado en la oxidación o la deaminación de neurotransmisores, incluyendo la dopamina, la norepinefrina, y está involucrado en la función celular. Y también validamos su utilización como un marcador de astroglía. Hay estudios que se hicieron en Alzheimer, no los voy a mostrar ahora, no los hice yo, y otros marcadores en neuropsiquiatría, como en ciertas demencias. Similar a lo que hicimos en microglía, solo que en este caso lo hicieron otros grupos antes. 5 minutos, doctora. Hay estudios, ya casi termino, hay estudios que muestran relación entre un marcador post-mortem y astroglía. Entonces, por eso era importante validar el MOB como un marcador de post-mortem de astroglía. Validamos el radioligando, no se hizo ningún estudio antes que el estudio que les voy a contar ahora,
nosotros hipotetizamos un aumento en la astroglía y lo que vimos, que pueden ver acá, en realidad es una reducción de la astroglía, de nuevo, en vez de un aumento, en pacientes con alto riesgo, sobre todo aquellos que utilizaban cannabis. Esto lo voy a mostrar en el último estudio, en donde mostramos que los sujetos normales, alto riesgo y primer episodio, en aquellos que usan cannabis sobre todo, pero también en primer episodio que usa cannabis, hay una reducción muy importante del MAO-B, que podría explicar un aumento en la dopamina, y quizás consistente con un cambio en la microglía que mostré anteriormente. Estos cambios son particulares en regiones estriatales y no en la corteza, y esto se ve más que todo en los que usan cannabis. Y ya está. Voy a contarles un minuto. Mucha gente estuvo involucrada en estos estudios, los estoy marcando de nuevo para que vean. De nuevo, por si están interesados en hacer estudios, y el funding o la plata para hacer todos estos estudios, para lo que presenté, viene de muchas fundaciones, y esto es importante porque son estudios muy caros. Así que ahí terminé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, impresionante los estudios que mostrás, que es increíble como poder resumir en 45 minutos trabajos durante 12 años, ¿no? Es bastante difícil y a su vez estimulante, ¿no? Tenemos espacio para 2 preguntas, no sé si alguien querría hacer. Primero quiero saludar a la compañera de residencia, Néstor Eisenstein, habla acá. Hola, Néstor. Hay estudios a ver, porque vos estás enfatizando mucho sustancia blanca, ¿no? Microglía, astrocitos y No. A ver. No, porque no podemos cuantificar en sustancia blanca realmente. Intentamos, es una excelente pregunta. Lo intentamos. De hecho, intentamos medir en sustancia blanca, pero no tenemos no lo pudimos validar. No podemos medirlo en sustancia blanca. Es más bien a nivel molecular. Si lo pensás, nosotros intentamos medirlo particularmente en la sustancia blanca, no pudimos, y no lo pudo hacer nadie tampoco. No tenemos ese tipo de resolución con el PET. Porque lo que yo estoy pensando es, en mi trabajo clínico, desde la residencia nuestra, los cambios que uno ve en los pacientes. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar esos cambios que estoy viendo yo en los pacientes? Tengo muchos adolescentes, vos buscás con THC, que vos ves que la esquizofrenia y en picada hacia abajo. Le limpiás el THC y le sacás la picada de hacia abajo. Ahora, tengo esquizofrénicos con mejorías. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que estudiar? Digo así, me tomo el pasaje y voy para allá. No, es que es muy complejo. El problema es que es muy difícil. Tratar de moverse en la parte... Es muy difícil tratar de moverse de los cambios moleculares a los cambios epidemiológicos. Entonces, es un problema realmente. Uno debería de intentar... ¿Qué debería intentar hacer? Deberíamos desarrollar algún tipo de marcador periférico que nos dé una idea de lo que pasa en el cerebro. Por ejemplo, en diabetes, uno mide azúcar en sangre, entonces es un marcador claro, es fácil. Entonces tiene que bajar el azúcar. El problema con esquizofrenia es que realmente no sabemos no es una sola cosa que está alterada, son muchas. Entonces hay que buscar un conjunto de cosas que estén alteradas y después corregirlas. Todo esto no lo sabemos realmente en esquizofrenia, ni en ninguna otra enfermedad. Inclusive en depresión, en donde se sabe perfectamente que los medicamentos que trabajan sobre la serotonina son tremendamente importantes para el tratamiento. En los estudios moleculares no siempre se han validado alteraciones serotonérgicas. Entonces, es un esfuerzo a muy largo plazo.
lo que vos estás preguntando es cómo podemos movernos de los cambios moleculares a la parte clínica, y eso es una pregunta muy difícil de responder. Gracias. Bueno, ¿hay una última pregunta? ¿No? Bueno, te agradecemos muchísimo, Romina, muy interesante tu presentación y bueno, un aplauso grande. Gracias. Les quería contar que inviten después a la doctora Blasco, que está ahí trabajando mucho con un estudio, un grupo de unos estudios nuevos que estamos por publicar pronto, espero, y que son la continuación de esta saga. Así que no se olviden de invitarla a ella. Obvio, obvio. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias.